llegó a México por ahí de los años 20 o 30 de este siglo, del siglo pasado, y plasmó mucho simbolismo de sueños. Y a mí me gustó esta que encontré como portada del manual que estamos todos trabajando. Todos sus pinturas que ustedes ven de Remedios Varo son increíblemente hermosas y todas llenas de simbolismo. Para que vayan abriendo su manual, empezamos con esta pintura. Por cierto, las pinturas de Remedios Varo, yo tengo una colección. Si alguna vez quieren que hablemos solamente de su obra, vale la pena. Es muy, muy bella su obra. Después viene aquí un pensamiento que ya dice, que a mí me gusta siempre repetirlo. Dice, nadie consigue huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que dice, para que jamás venga un golpe que no esperas. Explíquele a tu corazón y el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y la eternidad. Después viene aquí algo que ya vimos al principio, algo de información. Y entramos a lo que ya habíamos hablado de Leadbeater y Annie Besant. Yo lo que hago es copiar mucho de lo que aparece en la presentación. Aquí hay alguna descripción. Ahí están dos de sus pinturas y aquí viene la primera. Yo tapé ahí el significado para que cuando ya lo recibieran no se dejaran influir por lo que viene abajo del nombre. Entonces, la idea es que ustedes y yo anotemos qué me dice esa pintura. Sí, ¿qué les dice la imagen? Traten de concentrarse en la imagen y reaccionen a la imagen. ¿Cuál es el efecto en ustedes de la imagen? Y anótenlo en las líneas que vienen abajo. Nos concentramos en esa parte. Y la usamos de referencia para que los demás ya lo trabajen. Tomen en cuenta el color, ¿sí? La forma, las diferencias que hay. Y más que lo que hayan leído, lo que hayamos leído en la presentación, ustedes traten de expresar lo que les dice. Vamos a pasar ya a hacer la interpretación. Faltan dos. Sí. Pero de esta me voy a tener un poco porque aquí hay un contraflujo. O sea, primero la imagen te produce inquietud, pero luego la misma imagen produce un contraflujo positivo porque te produce el color, le reaccionas al color y entonces ya te da más tranquilidad. Es decir, sí, se disminuye la inquietud. Ese es un contraflujo. Y eso es muy interesante en sueños, en visualizaciones. El contraflujo es una reparación que el sujeto hace para corregir una tendencia que normalmente no le es apropiada o no le es tranquilizante. Entonces, aquí ya está operando un proceso reparador. Esta se sale un poco de lo habitual, por eso estamos tratando de interpretarla. Todas las demás son más habituales, esta es un poco salida de lo habitual, entonces hay que señalarlo, que no hay que tocarlo, es un mecanismo que está funcionando, solo que hay contraflujo, hay una dureza en la interpretación, pero luego se suaviza con una segunda interpretación dentro del mismo cuadro. Era lo que quería nada más comentar, y ya luego lo veremos con más calma. Entonces, lo que yo taché fue lo que significaba, lo que transmitía Leadbeater y Annie Besant. Es un pensamiento de amor y protección deliberadamente proyectados, ¿sí? Es lo que pudiera representar para ellos y para que ustedes compaginen la idea de lo que escribieron. Entonces vamos a meterle teosofía. Tenemos plastilina, tenemos prakriti, tenemos una intención, cada persona tiene su propia intención, tenemos una imagen que nos reta y nosotros le ponemos el extra.
Tenemos entonces quien ve libertad y fuerza, el poder de volar, es decir, una libertad. Si una persona tiene un proyecto importante en ciernes, esta imagen le ayuda a recordarle que él tiene esa libertad y puede recurrir a la imagen para animarse a utilizar el derecho que tiene a ser libre para hacer las cosas que debe hacer o que quiere hacer o el proyecto que meditar tenga en ella, ¿no? Para meditar en ello. Otros vieron más, aquí se fue mezclando mucho la interpretación con la reacción, con el sentimiento. Entonces algunos vieron alas y mucha calma. Entonces la persona que requiere calma, esta imagen lo tranquiliza. Lo que haya puesto él ahí que le transmite calma, da igual. Lo importante es que la imagen es capaz de transmitirle a él calma. Por lo tanto, entonces, cuando él necesite estar tranquilo, si es que es muy ansioso, pues pone esta imagen, observa la imagen y se hace acompañar por la imagen y va a obtener lo que necesita, en este caso que es calma. Pero si esta persona lo que necesita es activarse, la calma no le va bien, entonces esta imagen ya no es útil en función de las circunstancias en las que cada quien se mueva. Luego vimos a alguien de amplitud. Si alguien se siente como atrapado en algo, atrapado en un trabajo que no le gusta, en una relación que no le satisface, en lo que fuera, puede tener entonces el anhelo de sentirse más amplio y la imagen se lo transmite. Entonces, ya sea desde el punto de vista elaborativo, es decir, como un sueño, la persona puede soñar que tiene el espacio necesario para moverse o incluso puede operar una serie de reacciones que lo hagan recuperar la libertad que ha perdido para volver otra vez con la amplitud que requiere y que la imagen se le está transmitiendo. Y aquí hay una serie de reflexiones muy interesantes. Dicen algunos de las personas que han buceado con intensidad en estos temas que cuando soñamos o imaginamos, creamos seres que están ahí, pero dice, ¿qué pasaría si estos seres tuvieran autoconciencia? Y entonces se dieran cuenta que en el momento en el que los está imaginando, deje de imaginarlos, se van a morir. Y podrán renacer en una siguiente imaginación del que los imagina. Es como el maya del maya. Entonces, cuando nosotros estamos en el sueño, en el sueño diurno, es decir, en la imaginación, nosotros creamos estos elementos donde a veces estamos nosotros mismos y cuando dejamos de imaginarlos, matamos a las imágenes, es decir, las desencarnamos, por así decirlo, aunque puedan permanecer un poco como cascarones, porque se quedan ahí las imágenes flotando. O sea, esto hay que verlo de una manera muy peculiar porque para que veamos la relevancia enorme que tiene el que podamos acompañar ciertas imágenes que tienen símbolos muy personalizados para nosotros, para ayudarnos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y la siguiente pregunta que van a hacer en el grupo a la persona que vio esta libertad y amplitud, ciencia atrapada, te podemos ayudar a que mejores incluso la imagen para que adquieras la amplitud que requieres, o no necesariamente te sientes atrapada, pero lo tuyo es la amplitud, y eso implica entonces que si vas a comprar un apartamento de 4x4, mejor te vayas al mar y busques alguna casa un poco más alejada de lo normal, pero que tenga espacios, etcétera. Entonces, esto también funciona como un ejercicio de autoconocimiento y es muy hermoso, sobre todo cuando estamos trabajando con una imagen de este tipo. Y todos dijeron cosas diferentes, pero ese es el sentido, que se ayuden en un pequeño debate, que se ayuden para ver para qué puede ser útil para cada persona la interpretación que le dio a cada una de las imágenes. Que contesten los demás. Hay una serie de imágenes que les vamos a decir, hasta esta de Mondrian, les vamos a pedir, los demás ya entramos a la parte de la música, que les hemos mandado las conexiones, pero hasta esta de Mondrian les vamos a pedir que respondan, como hicieron con la primera, ¿qué les dice esta pintura? Como la de Nicolás Roerich, el visitante, ¿no? Que está en Adiar, en la sociedad, que es una pintura que se la dedicó a Blavatsky, este famoso pintor, o a la señora que les comunica esta pintura de Florence Fuller, que fue secretaria de Annie Besant y famosísima pintora en Australia, o por las de Kandinsky que hemos hablado, la de la señora Klein, etcétera, etcétera. Vacíen en lo posible sus sentimientos, qué les expresa, qué ven en la pintura, etcétera, etcétera. Y volveremos a, como dices tú, a que se formen grupos, ¿no? Sí, que los formen, por favor. De la Carrington, ¿no pusiste? De la...
Aquí tenemos un ejemplo de Mondrian, uno de los grandes pintores abstractos. Si ustedes pueden analizar la pintura de él, fue fuertemente influido por la teosofía. Este sí era miembro, ¿no? Sí, y el neoplatonista Schoenmakers. Su estilo es neoplaticismo. Intentaba ir a un punto más allá de lo que hiciera Kandinsky, que envolviera al hombre y le permitiera acceso a niveles superiores de conciencia. Buscaba la regeneración de la humanidad. Si ustedes analizan, ya la pintura, como aquí están otros dos ejemplos de Mondrian, tenía objetivos de que el observador de la pintura fuera transformado, que le inspirara por lo menos el iniciar una transformación personal en su vida. Entonces, este autor es muy interesante, vale la pena investigar sobre él y lo estamos invitando. Aquí está el checo Franciszek Kupka, que también estuvo junto con Kandinsky, Mondrian y otros. Interesó mucho por la obra de Annie Besant y Leadbeater, de las imágenes de los pensamientos. Kupka centró su relación con las doctrinas esotéricas como un medium. Kupka fue medium espiritista, convencido de que la realidad no se reducía a 3 dimensiones percibidas por los sentidos y confiaba más en sus sensaciones obtenidas durante sus visiones interiores, que es lo que de alguna manera estamos hablando sobre la pintura. Claro. Que es el ejercicio que ustedes hicieron. O sea, no se reducía a 3 dimensiones percibidas por los sentidos y confiaba más en sus sensaciones obtenidas durante sus visiones interiores. Que iban más allá de las limitaciones de las 3 dimensiones. Exacto. Que es un cajón que nos limita, por eso tenemos que quitar los cajones para poder vivir en libertad una visualización libre de condicionamientos. Después vino Casimir Malevich, intentaba pintar la realidad suprema. Imagínense todos estos pintores abstractos que buscaron realmente la transformación del ser humano. Publica un pequeño folleto que titula Desde el cubismo al suprematismo en el arte, el nuevo realismo en pintura hacia la absoluta creación, en donde explica el significado del nuevo trabajo. Al año siguiente edita un nuevo folleto titulado Desde el cubismo y el futurismo al suprematismo, el nuevo realismo pictórico. Con el suprematismo, Malevich reduce los elementos pictóricos al mínimo extremo. Si ustedes se fijan, la pintura que está a la derecha es de Malevich. El plano puro, el cuadrado, el círculo y la cruz. Y desarrolla un nuevo lenguaje plástico que podría expresar un sistema complejo de construcción del mundo. La pintura se llama el afilador de cuchillos. Ustedes ven cómo es compleja la pintura. Sí, es un rompecabezas. Podemos armarlo metafóricamente hablando o podemos armarlo físicamente hablando. Para armarlo físicamente hablando tendríamos que separar los trozos y ponerlos como un rompecabezas, pero no es necesario, eso sería el plano físico. Metafísicamente hablando, entonces hacemos una metáfora de la totalidad y empezamos a ver los ingredientes y con los pocos elementos que nos da del afilador, nosotros podemos encontrar por intuición todos los elementos. Y luego ya con detalle vemos cuáles son los detalles que alimentaron esta visión. Vemos la mesa por allá, vemos el círculo del afilador allá, el segundo círculo de abajo, el sombrero que tiene, y todo en trozos, en pedazos que se unen por puentes. En la psicología de la Gestalt se hace mucho énfasis en que la forma, nos dan trozos pequeños de la forma y nosotros los juntamos. Por ejemplo, un cuadrado sin vértices son 4 líneas. Y se le pregunta a un ser humano adulto qué es eso y dice, pues un cuadrado. Dice, ¿por qué cuadrado? Si no hay vértices. Y le dicen a un niño y dice el niño, pues son 4 líneas. Él no cierra de manera automática. Para él son 4 líneas y serán cuadrados hasta que pongamos los vértices. Sí. Sin los vértices son solamente 4 líneas. Pero si tuviéramos solamente 2, nosotros tenemos que construir metafóricamente los 2 que faltan. Y en esa reconstrucción es como reconstruimos una pintura cubista. Al principio se llamó vanguardismo, luego ya le llamaron cubismo, porque vanguardismo tenía fecha de caducidad, porque pasados los años, pues el nuevo vanguardismo sería lo nuevo dentro de lo nuevo que ya se había creado. Entonces, esta es una bonita imagen, muy parecida a las que hacía también Diego Rivera. Sí. Diego Rivera hacía una
descomposiciones ahí de la realidad muy creativas y También muy estéticas. Theo van der Burg, principal compañero de Mondrian, contribuyó al promover las ideas del grupo. Su estilo de estricta forma geométrica constituyó una de las corrientes más influyentes dentro de la abstracción junto con el constructivismo. Imagínense, se llama pintura flores naturales, a lo que se ha reducido la simbología, ¿verdad?, de la flor a la abstracción. Y esto es lo más interesante de estos autores, pero todo parte de la influencia de la obra de Annie Besant y Leadbeater. Pero es interesante el constructivismo, porque el constructivismo ya es una corriente que habla de lo que hace la cabeza humana para hacer la construcción cognitiva interna a partir de los elementos que observa en la realidad. Se usa mucho en educación. Toda la tendencia de Wittgenstein y de muchos otros asociadas al constructivismo es la capacidad en donde no se le dé todo terminado al alumno, sino se le den los fragmentos necesarios para que él pueda utilizarlos, cosa que ya hacía Montessori. Montessori, sí. Ya lo hacía de manera prematura por muchas razones, entre otras porque era teósofa también. Y aquí nos volvemos a regresar un poco con Florence Fuller. Ella es una mujer, una pintora australiana muy famosa en Australia. Se unió a la sociedad en Perth, en la Sociedad Teosófica, el 29 de mayo de 1905. Después de escuchar al carismático teósofo Charles Webster Leadbeater durante su gira de conferencias. Fuller fue varias veces secretaria, tesorero y bibliotecaria de la rama local de la Sociedad Teosófica. En 1907, Besant se convirtió en la presidenta de la Sociedad Teosófica a nivel mundial y se puso a trabajar con una importante expansión de la sede de la organización en Adyar. Cuando se anunció que Besant realizaría una gira de habla de Australia, en 1908 se esperaba que quedara con Fuller mientras estaba en Perth. Algunos meses más tarde, en 1908, Fuller dejó Australia Occidental y viajó a la India, permaneciendo en Adyar. El periodo de Fuller en Adyar fue agitado. Leadbeater llegó al mismo tiempo que Fuller y después descubrió a la persona que creía que sería un maestro y orador global, Jiddu Krishnamurti. Leadbeater y otros enseñaron a Krishnamurti. Fuller puede haberle enseñado la fotografía. También tenía un pequeño estudio construido en el terreno frente a las oficinas centrales de la sede internacional. Aquí está la pintura del señor Mr. Wedgwood, que fue también un famoso pintor. ¿Dice algo de él? No sé tiempo de verlo. Y aquí entramos a uno de los grandes pintores que estuvieron muy ligados al movimiento teosófico y que después él y su mujer formaron una de las grandes sociedades también de línea espiritual, e incluso existen todavía en Nueva York la sede. Nicholas Roerich no solo fue conocido como un artista, un luchador por la paz y la conservación de los tesoros culturales del mundo, sino como un filósofo, historiador, arqueólogo y poeta. Roerich pintó, si ustedes ven las pinturas que están aquí, la del lado izquierdo se la dedicó a la señora Blavatsky y se llama La Visita. Y ustedes ven acá a un hombre y esta mujer abriendo, parece ser todo una pagoda oriental, donde esta mujer le abre a este ser, y este símbolo del ser tenía que ver con H.P. Blavatsky. Ella era la mensajera, se llama El Mensajero, la obra. Se encuentra la obra en el Museo de la Sociedad Teosófica en Adyar, porque ella era la mensajera que nos trajo el conocimiento, la tradición oculta, el legado del que tanto ahora estamos tan orgullosos de ser parte de su distribución y miembros de la misma sociedad. Del lado derecho ven ustedes paisajes muy bellos. Nosotros recomendamos que entren a Google y pongan Nicholas Roerich y van a desplegarle muchas de las pinturas que él hizo, que son muy peculiares y muy bellas. José Luis luego pone algo muy parecido a esto, ¿no? Sí. En el fondo de pantalla, que no sabemos si es este. Sí. Jean Delville en Francia y Bélgica, 2 personas mirando el cielo, y Tierra de Somnis, el 2. Era un ferviente seguidor de la cábala, la magia, el hermetismo y más tarde de la teosofía y de Krishnamurti. Buenos ejemplos de sus creencias son las pinturas presentadas. Esta es una de las pinturas muy interesantes de este autor,
y ustedes pueden notar una serie de elementos simbólicos muy importantes. Se parece a la gorgona griega, ¿no? Ustedes arriba están las serpientes, etcétera, etcétera. Asgravis, que ya hemos mencionado, arte y simbolismo, plasmó las ideas de Rudolf Steiner, ¿se acuerdan? El de la antroposofía, respeto a la acción paralela o doble visión. Muy interesante, Asgravis. Ahora, esto es, lo barre, ¿no? Un lienzo azul. Toda esta formulación de un arte sanador en el aspecto espiritual tendrá una segunda eclosión tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las religiones orientales y en especial el Zen tienen una fuerte influencia en el arte, tanto en la zona americana como en la obra de Rothko, como en la europea con Klein. Y esta obra es de Yves Klein, se llama Monocromo Azul. Pablo Picasso, pintor español, nacido en Málaga, fue un pintor y escultor español, creador junto con George Braque del cubismo. Es considerado desde el génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. O sea, podemos decir que Picasso fue influido en París por muchos de los autores que acaban bien, que fueron los iniciadores de la abstracción, de la corriente abstracta del siglo pasado. Bueno, y aquí tenemos a Scriabin, que ustedes algunos han oído la melodía. Tienen los artistas el poder de transformar a la gente, de elevar su conciencia, incluso de producir la iluminación. Era uno de los objetivos de Scriabin con su música. El compositor ruso de principios del siglo XX, Alexander Scriabin, creía que de verdad que las artes tenían este poder. Por el tiempo en que estaba escribiendo el poema de Éxtasis, entró en contacto con la filosofía teosófica y en 1905 leyó la clave de la teosofía de H.P. Blavatsky y se refirió a este en una carta como un libro extraordinario. Te sorprenderás lo cercano que es mi pensamiento a la obra, ¿no? Le recomendamos, ya hemos mandado la relación, aquí está el nombre de Scriabin y ahí está la referencia para que en el chateo puedan ustedes entrar a escuchar el poema. El poema dura 18 minutos, ¿no? Dijiste. Más o menos. Y es muy interesante, muy inspirador. A mí me gustó mucho, lo he oído varias veces. Además que Scriabin tienen otras sinfonías y melodías. Aquí lo vemos. Hizo amigos entre los teósofos, particularmente en Inglaterra, y leyó otros libros teosóficos, incluyendo La doctrina secreta de H.P. Blavatsky. Scriabin pasó su quinta sinfonía, Prometeo, poema del fuego, en la interpretación teosófica del antiguo mito griego de Prometeo. De ahí la interesante recomendación de que lo escuchen. Lamentablemente ya nos dimos cuenta que por el Zoom, salvo que no sepamos manejarlo, el sonido no se transmite bien y no es la primera vez que me ocurre eso. Finalmente, en la escritura, educación y movimientos políticos, la influencia teosófica se remarcó muchísimo. En Iberoamérica, el movimiento teosófico vivió una época de esplendor en la primera mitad del siglo XX, donde diversos artistas e intelectuales se identificaron con las enseñanzas de H.P. Blavatsky. Las principales personalidades influidas por la doctrina teosófica en estas dos regiones de América fueron, no digo que todas, porque por ejemplo Gaspar nos habló de Martí en Cuba, ¿sí? El iniciador de la independencia. Eunice Odio, Leopoldo Lugones, Augusto Sandino, imagínense el de Nicaragua, Joaquín Torres García, Rubén Darío, el poeta, Gabriela Mistral, la gran autora y renovadora en educación, José Ingenieros en Argentina, José Martí, aquí lo manda, Amado Nervo en México, el gran poeta, Alberto Masterrer, Salaurre, que fue un gran pintor, Roberto Brenes, Messen, Maximiliano Hernández Martínez, César Dávila Andrade y entre otros muchos que pudiéramos mencionar acá. Eunice Odio también es muy buena, es guatemalteca, me parece. Sí. Uno de los puntos interesantes acá es que en los movimientos de independencia de casi toda América Latina, los inspiradores de esos movimientos estuvieron, vamos a decir, bebiendo de la enseñanza teosófica, ¿no? Esto es un punto muy interesante, ¿no?
no solamente en México, Madero, que fue pues realmente con su muerte la iniciación de la Revolución Mexicana y que se enfrentó a Porfirio Díaz, el que era en ese momento el dictador, él era más en la tendencia espiritista, pero había asistido a las reuniones teosóficas de los primeros grupos que llegaron desde Cuba, porque Cuba fue el centro del movimiento teosófico y se empezó a extender por América. Y los que llegaron a México fundaron varias logias en la Ciudad de México, y a una de esas asistía Madero por principios del siglo pasado. Acá tenemos a la escritora Gabriela Mistral y la teosofía, como hemos puesto. Ustedes tienen al final del manual una poesía muy interesante. Elena Blavatsky, una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, y la escritora chilena Gabriela Mistral, quien fue vital en el movimiento teosófico latinoamericano. Ella formó grupos en Guatemala y otros en Centroamérica y Sudamérica a su paso por las visitas que hacía. Y aquí hay una bella poesía que estoy dejando a Enrique que la lea. Gabriela Mistral asistió a México a unas jornadas invitada por Vasconcelos. Ah, sí. Y entonces, a raíz de esa invitación, conoció a Amado Nervo. Pero conoció a varios, pero conoció a Rubén Darío, que luego Rubén Darío le abrió la puerta. O sea, tuvo unas carambolas, una mujer muy capaz, premio Nobel, uno de los 2 premios Nobel chilenos que hay, junto con ¿cómo se llama? El de la casa, el de la Chascona. El neurólogo. No, el poeta. El que 20 poemas de amor y un poema de... Bueno, sí. Neruda. Neruda, Pablo Neruda. Que son, ya saben, seudónimos. También el caso de ella es seudónimo. Su nombre, creo que es Lucila Godoy. Sí. Es el nombre real hay una forma de poesía de cantidad mínima, valor máximo, de Gabriela Mistral, que dirigida a los profesores, porque ella era educadora, y dice, maestro, bueno, profesor, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Y eso es para trabajarlo horas, porque sintetiza la misión de un profesor. Hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto, como para llevar una vida plena. Bueno, vamos a hablar de esta poesía que se llama Riqueza, que es bellísima. Dice, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Aquí lo está dividiendo en 2. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de 2 frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Suena bonito, pero hay que verlo con detalles, la interpretación. Son las preguntas, fan en el manual. Perfecto. Entonces, si les parece, trabajamos para que ustedes vayan con las preguntas que hay de los diferentes trozos de esta hermosa pieza. Si ustedes analizan, bueno, no quisiéramos adelantar, pero ustedes van a ver ahí una polaridad en el poema que ya es significativo. A ver si podemos usar el manual. A ver, déjame sacarlo y para poder verlo. Creo que aquí todos están viendo el poema, ¿verdad? Sí, se ve. Bien. Ya que se lo haya leído Enrique, ustedes van a encontrar abajo unas preguntas. ¿Qué significa para ti la rosa y la espina? Traten de no solo de usar la mente reflexiva, sino la intuición hasta donde pueda. Simplemente de entrada significan un opuesto, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿qué significan para ti lo fiel y lo perdido? ¿Qué es para ti la riqueza? Muy interesante el punto y vale la pena que volvamos a repetir el poema. ¿Quieres repetirlo? Sí, vamos a ver a la luz de las preguntas qué significa la rosa y la espina, porque es el estribo que se repite.
qué significa para ti lo fiel y lo perdido. Lo fiel y lo perdido, ella es poeta, y entonces aquí hay una dualidad compleja, Sí. porque no es necesariamente un antipódico, es una división no necesariamente antipódica. Y luego, ¿qué es para ti la riqueza? Entonces, vamos a ver. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Aquí ya vemos que no es antipódico, pero es una división de dos dichas. Sí. La dicha fiel a mi memoria, la que conservo, la dicha perdida a mi memoria, la que olvido, la que no está más conmigo. Ya ustedes empezarán a tratar de entender a qué se refiere. La una es como una rosa, la otra como una espina, pero rosa y espina de alguna manera también son lo mismo. Son dos cosas separadas, pero es lo mismo. Una puede ser un recuerdo bello y una puede ser un recuerdo doloroso, ¿sí? Así es, puede ser un recuerdo bueno. Si es un recuerdo doloroso y bello, entonces no es la dicha fiel. Pero si en la dicha fiel tengo la espina y en la dicha perdida tengo la rosa, estoy perdido. Sí. Porque soy una persona dirigida a olvidar lo bueno y a permanecer en el rencor y en el malestar de lo sí, malo. perfecto. Entonces, vean ustedes la belleza, es muy bello. Bueno, y era teósofa, también por eso es que el poema es así. De lo que me robaron, no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. A partir de aquí ya háganlo ustedes solos para que puedan encontrarle los detalles. Y estoy rica de púrpura, pero también de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada es la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Ustedes pónganse a ver nomás. Cuando alguien nos asalta, ¿creen que nos roban cosas? Primero, ¿a quién le roban? Segunda, si hay un robo que nosotros vivimos o experimentamos, ¿a quién le están robando? ¿Y si a quien le roban es real o es una ilusión? Estructura personal es una ilusión. Recuerden que estamos metidos en la Matrix. Soñando que creemos que todo lo que nos rodea es verdad, es real. Cuando en realidad es todo una ilusión, una bella ilusión, necesaria para evolucionar. Entonces, si a ustedes les roban, ¿a quién le roban? Y si les roban realmente, ¿a ese quien le roban es verdadero, es permanente o es una ilusión temporal? Por eso dice, quizá, de lo que me robaron no fui desposeída. Es una interesante forma de decirlo. Pues hay que meterle teosofía. Sí. De lo que robé en la encarnación anterior y ahora me roban, no fui desposeída porque he desposeído. Sí, jueguen con todo el conocimiento que ya tenemos de teosofía y le van a encontrar mucho sentido. Es una teósofa, premio Nobel y poeta, poetisa.